CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Lea Jiménez, Jorge Muñoz, Jonas Rabinovich. Este panel va a ser conducido por Yolanda Martínez, que también es parte del grupo del Comité de CADE Digital. Luego de la sesión tendremos la última del día, cómo capitalizar los datos. Hemos hablado de la importancia que tienen los datos son el nuevo petróleo. Aquí queremos compartir con ustedes una experiencia de una buena gestión y gobernanza de datos, que es importantísimo, además de mostrar resultados tangibles e intangibles en su uso estratégico. Acá tendremos dos expositores, Luz Fernández de Aporta y Carlos Usunaga de Alicorp, y conducirá esta reunión Jorge Montenegro. Les pido por favor que durante las sesiones utilicen nuestro hashtag CADEDigital para comentarios y seguirnos en las redes. Y con eso les cedo la palabra a Maite. Maite, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el pase, Lieneke. Bienvenidos a Conexión, la Conexión CADE. Vamos a hablar acerca de cómo es que la digitalización puede colaborar con hacer más innovadora e inclusiva el proceso de la digitalización como una palanca de desarrollo. Y este es además un bloque que está vinculado con una iniciativa muy relevante que se realizó durante el primer trimestre de este año, en una alianza institucional entre Movistar, Perú Cámaras y la Universidad del Pacífico a través de su Observatorio de Políticas Públicas. Por eso es que vamos a tener hoy a estos tres representantes en base a expertos, para saber en verdad cómo logramos que la digitalización nos permita poder superar esa nueva normalidad que nos hace justamente estar vinculados con estas plataformas y hacer que nuestras vidas sean mejores, pero además nos permitan enfrentar los retos que la pandemia nos ha obligado a observar. Y sin más detalle, y sin más dilación, vamos a darle la bienvenida entonces a nuestra primera experta. Ella es Teresa Gómez. Teresa es gerente general de IPT, Internet para Todos, que es una iniciativa muy innovadora que desarrolla Movistar junto con otros socios para justamente hacer que la digitalización llegue a más personas. El Internet, las telecomunicaciones, las tecnologías. Bienvenida, Teresa. ¿Cómo estás? Gracias, Maite. Y gracias por la invitación y tener la oportunidad de hablar de Internet para Todos, ¿no? Yo rápidamente quería comentarte, Internet para Todos nació como una iniciativa del Grupo Telefónica con el objetivo de acortar brecha digital en Latinoamérica, pero Telefónica desde un inicio se dio cuenta que había que hacer las cosas diferentes para precisamente superar estas barreras que todos conocemos de poder extender la conectividad en las zonas rurales. Sabemos que son zonas donde hay una alta dispersión, poca densidad poblacional, geografías bien complicadas y, por supuesto, población de bajos recursos. Y es por esto que Telefónica buscó aliados con el mismo objetivo, y es cuando en el 2019 se crea Internet para Todos en el Perú, en una alianza entre Telefónica del Perú, Facebook, CAF y Vidinvest, y con el objetivo ya específico de acortar brecha digital en las zonas rurales del Perú con el despliegue de 4G. Tú me preguntas... bueno, no sé qué me va el tema de qué hace de la inclusión. Exactamente. Sí, yo lo que quería preguntarte, Tere, es, hemos visto muchas soluciones en el tiempo que tienen este componente institucional de socios, pero ¿qué es lo que específicamente hace a IPT innovador? ¿Cómo es que ustedes aprovechan estos distintos elementos para hacer más eficiente y, curiosamente, más inclusiva la toma de posición y obviamente desarrollar estos servicios? Listo. Mira, nuestro modelo, tanto de negocio como tecnológico, es innovador y sostenible, y te voy a comentar lo que yo considero diferenciador del modelo para que hayamos podido, o en las palancas que todos desde el 2019 nos hemos apoyado para lograr los resultados que tenemos hasta hoy. Te comento que tenemos ya más de 2 millones de peruanos conectados, más de 11.000 centros poblados y más de 1.600 estaciones o sites 4G desplegados en toda la geografía del Perú. ¿Qué son esas palancas?
Te voy a comentar 3 de ellas. Primero, trabajamos en un modelo de estructura eficiente y de bajo costo, ¿no? Toda la infraestructura de telecomunicaciones que nosotros desplegamos, primero la ajustamos a las necesidades de las zonas rurales, pero también todo lo que ponemos es de uso compartido para todas las operadoras móviles del país, ¿no? Y aquí es la clave, esto es lo que hace la eficiencia. Y a través de esa infraestructura que yo coloco, las operadoras pueden extender su cobertura celular en estas zonas rurales, ¿no? También IPT opera el servicio en esas zonas, entonces es bien importante por temas de costo que todo nuestro foco también es en el modelo operativo, hay mucha virtualización, mucha automatización, porque bien sabes que al tener unas geografías complicadas, los costos para atender fallas es importante, y no solo eso, sino la disponibilidad del servicio podría bajar. Entonces, por eso es que es importante el tema de la automatización. Otra cosa que destaca en Internet para Todos de su modelo es que confiamos y promovemos el tema de las nuevas tecnologías. Todo lo que es, apostamos por virtualización, interfaces abiertas, flexibilidad, y porque creemos que ese es el camino de la innovación para extender la conectividad. Es aquí donde podemos crear un ecosistema más amplio de proveedores, lograr la automatización que te mencionaba antes y un uso eficiente de la infraestructura, que definitivamente va a la reducción de la inversión que necesitas y, por supuesto, a una reducción de los costos operativos. Además, que esta es la manera en que pudiéramos desarrollar soluciones más customizadas y adaptadas a las necesidades del mundo rural y a una velocidad que es importante mayor, ¿no? Yo te puedo mencionar aquí que por lo menos IPT es una de las operadoras a nivel de Latinoamérica que tiene un desarrollo bien importante de una tecnología que le llaman Open RAN. Nosotros ya tenemos funcionando esto en el Perú, ¿no? Y la última que te quería comentar, quería comentar. Adelante. Importante es la compartición de infraestructura. Yo creo que eso es clave. No hay operadora en el mundo que pueda lanzar por sí sola toda la infraestructura que se necesita. O sea, hay que basarse en la compartición de infraestructura, no solo por la inversión que se requiere, sino por los tiempos que eso implica. Y ahí IPT también apuesta y se apalanca en toda la infraestructura que existe de Estado y privado. Por ejemplo, Internet para Todos el año pasado usó los proyectos regionales de fibra óptica del Estado y fue ahí donde pudo acelerar muchísimo en varias zonas, en varias regiones, donde esos proyectos regionales ya habían sido entregados. Ahora, no solo podemos hablar de infraestructura del Estado, hay infraestructura privada y infraestructura es todo, no solo redes de transporte de fibra óptica, sino hasta torres, postes de luz, edificios, todo eso podemos utilizarlo para extender la conectividad muchísimo más rápido y de manera más eficiente. Estupendo. Yo te quería consultar algo porque estamos escuchando de infraestructura, de nuevas tecnologías, cosas muy disruptivas, pero también estamos hablando de inclusión. Y en el Perú, tú sabes, estamos en una situación de muchísima pobreza, el nivel de pobreza ha aumentado, tenemos que mirar más hacia el interior del Perú. ¿Cuán innovador es también IPT en su proceso de convocar a socios locales, o puede ser la propia comunidad en este proceso? Porque finalmente la comunidad es la que se va a beneficiar. Y hay todo un problema en torno a entender que el uso de la infraestructura, que el uso de los previos también va a poder beneficiar. ¿Ahí hay alguna innovación? Sí, mira, esa pregunta es bien importante, porque todos hablamos que la conectividad es necesaria y hay poblaciones que lo entienden y lo aceptan y lo buscan, pero hay otras comunidades y otras poblaciones que no quieren en la conectividad, que no entienden qué hay detrás de la conectividad ni los beneficios que éstas pueden traer, ¿no? Eso es una realidad. Y entonces Internet para Todos, por supuesto, hace procesos de sensibilización en las zonas donde entra, pero también nos apoyamos, y como tú dices, en los socios locales, que nuestras contratas sean también contratas que salgan y que se formen de la población, o sea, que sean locales, ¿no? Porque de esta manera ya existe una afinidad de contrata o de los proveedores que hacen este trabajo en las zonas rurales. Incluso hablan su propia lengua, muchos de ellos hablan quechua. Entonces es muchísimo más fácil que sean ellos los que hablen y por eso buscamos socios locales para lograr esa afinidad, porque bueno, definitivamente nosotros no podemos entrar donde no nos quieren, pero la cultura hay que cambiarla y es un trabajo de Estado y privado, ¿no?
Estupendo, Teresa. Muchas gracias por tus palabras y tu aporte en este bloque. Vamos a ir ahora con nuestro segundo experto. Muchas gracias. Él es José Olechea. Él es gerente comercial de Movistar Empresas. Así como Teresa nos ha mencionado la importancia de preparar infraestructura de base, que convoque a los socios, pero que también vea cosas innovadoras, las plataformas, los servicios para llevar cosas esenciales como la educación y la salud también son relevantes. Y eso le vamos a preguntar a José, o a José. ¿Qué opciones tiene el Perú para subirse a la revolución digital, impactar en verdad en el desarrollo, José? ¿Qué ofrece como grandes plataformas hoy día la tecnología? Claro que sí. Maite, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes con todo el público que nos escucha en este momento. Y yo sobre tu pregunta, en principio, quisiera resumir el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Donde veremos espacios importantes que tiene Perú para seguir subiéndose a esta ola de transformación digital que claramente no espera a nadie, ¿no? Y a partir de eso, comentar sobre algunos de los sectores que también requieren foco máximo en este importante desafío bien llamado revolución digital, ¿no? Es por esto, Maite, que desde Movistar Empresas, pues sabemos que la aceleración digital es la principal prioridad de las corporaciones e instituciones, ¿no? Nosotros sabemos que no todas las empresas van al mismo ritmo, por ello tenemos la capacidad de adaptarnos a la necesidad del cliente para brindarles siempre una solución a la medida, ¿no? Por ejemplo, en el sector minero, con las soluciones de red LTE que hemos venido desplegando, o en el sector retail, ¿no? Con soluciones de gestión de atención omnicanal, IoT, en Internet de las Cosas y Big Data, ¿no? Y en el sector financiero, por ejemplo, con la descentralización de microfinanzas a través de nuestra solución de cajeros corresponsales, que esto nos permite lograr ayudar a llevar estos servicios microfinancieros a zonas más alejadas de nuestro país. Y en esa línea, como comentaba Teresa, pues Internet para Todos, IPT, ha facilitado el acceso a Internet, ¿no? Que es fundamental. Ya 2 millones de peruanos en zonas rurales y sigue trabajando para incrementar esa cifra, y con ellos ya se abre un espacio de accesos en zonas rurales a servicios básicos, ¿no? Como por ejemplo servicios de salud, de educación y por supuesto a la inclusión financiera, entre otros servicios. Entonces, Maite, es por todo esto que desde Movistar Empresas sabemos que la aceleración principal es es una prioridad para las corporaciones e instituciones, ¿no? Y por esto nuestro rol como socios estratégicos, pues reafirmamos nuestro compromiso en acompañar a cada uno de los actores en este proceso de digitalización, ¿no? Independientemente de la etapa de maduración digital en la que se encuentren, ¿no? La organización, que puede ser pública, privada, puede ser una pyme o una corporación grande, ¿no? Entonces, en línea de tu pregunta, Maite, yo me quiero enfocar en 2 sectores que considero fundamentales, ¿ya? Para lograr seguir avanzando en el desarrollo de nuestro país. El primero, claramente, es el sector salud, ¿no? Porque obviamente sin una adecuada salud en la población, pues no podemos asegurar la sostenibilidad de absolutamente nada, ¿no? Y en salud, claramente las soluciones digitales pues son fundamentales, ¿no? Para controlar una emergencia de salud pública como la que se ha mostrado durante la actual pandemia, claramente a nivel mundial, y esto apoyando la toma de decisiones, ¿no? Y la continuidad de la atención médica, ¿no? Además de que facilitan estas soluciones digitales el acceso e intercambio de información oportuna, precisa, mejorando la vigilancia también en la salud pública, y además permite optimizar la comunicación con la población, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no? A inicios de la pandemia se enfrentó a un gran desafío, ¿no? La línea 113 había superado, digamos, el máximo de recepción de llamadas, ¿no? Antes de la pandemia, para que tengamos una idea, las llamadas no superaban a 1.500 llamadas diarias, ¿no? Esto evidentemente se incrementó de manera paulatina, y desde Movistar Empresas desplegamos en tiempo récord las medidas necesarias para que el MINSA pueda continuar atendiendo a todos los peruanos, logrando la atención del 100% de llamadas ingresantes, ¿no? Y esto pasa también, Maite, con un segundo caso en salud que tiene que ver con la relación paciente-médico, ¿no? Está llevándose a cabo de manera virtual hoy en día, ¿no? Y hoy la demanda de consultas virtuales pues creció de manera exponencial también. Imagínense, pasó de 250 consultas diarias a 15.000 consultas diarias. Imagínate. Esto representa más o menos un incremento del 6.000% en atenciones según lo que reporta MINSA, ¿no?
Y lo interesante de esto es que Deloitte lo que dice es que todo esto debería recién pasar en el 2025, ¿no? Entonces, nuevamente, claro, la pandemia nos hizo acelerar de manera exponencial en todos los frentes, ¿no? Ahora, José, casi ya para cerrar, te quería consultar. Tú has hablado de sectores como pueden ser los industriales, la minería, etcétera, y ese es el sector privado, pero están aquí muchas personas mirándonos también desde sus casas incluso. El teletrabajo se ha convertido en algo mandatorio. Todos estamos usando las plataformas para hacer teletrabajo. ¿Cuán importante es que más industrias, más sectores productivos en el Perú abracen la digitalización para que al mismo tiempo le faciliten a las personas insertarse en ese mundo y, obviamente, encontrar trabajo? Porque hoy día esta es la forma que probablemente se está poniendo más cercana a nosotros. Maite, hoy en día la crisis sanitaria, como dije hace un instante, nos adelanta muchos espacios que estaban planificados para tiempos posteriores, ¿no? Y claramente, a nivel general, todas las organizaciones tienen que tener el foco en subirse en esta ola de transformación, ¿sí? Cuando digo ola de transformación, no me refiero solamente a asumir plataformas, a asumir herramientas digitales, sino a asumir un comportamiento digital desde el cambio de mentalidad de las personas de la organización, porque hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Dos miradas. Los ciudadanos, llámese consumidores, ya no consumen de la misma manera, ¿sí? Por lo tanto, ese sector de consumidores, de ciudadanos, están esperando recibir una conexión pues en la misma línea, ¿no? Que tiene que ver con la digitalización y el uso de distintas herramientas. Entonces, cierro, Maite, diciéndote que hoy por hoy es obligatorio que todas las entidades públicas, privadas, pymes, emprendedores, empresas pequeñas, grandes, etcétera, etcétera, tengan este componente que llegó, como bien sabemos, para quedarse, ¿sí? No solamente en salud, que era lo que comentaba, sino claramente en educación, que necesita un despliegue mucho más potente del que hoy por hoy se está dando a nivel mundial, pero claramente en el país, ¿no? Con las redes y con esto cierro que ha comentado Tere, hay una oportunidad tremenda para poder explotar desde el sector público en darse ese espacio de mirar no solamente redes ya disponibles en zonas urbanas, sino redes terrestres que están en zonas rurales y que te pueden generar un cambio extraordinario si es que se toma la decisión de manera inmediata para ejecutarla como tal. Estupendo, José, muchas gracias. Gracias por tu participación, además. Y ya que hablamos de decisiones, de consensos, vamos a pedirle a nuestra tercera invitada, Alexandra Ames. Ella es la jefa del Observatorio de Políticas Públicas del Pacífico, para saber, Ale, tú que has estado en estos 3 eventos que hicimos junto con estos socios institucionales, las mesas de reflexión de Movistar, ¿cómo aceleramos la transformación digital a través de las políticas públicas, Ale? Hola, Maite, encantada de estar aquí. Bueno, hay diversas formas, evidentemente, de acelerar, y esto se da sobre todo cuando hacemos políticas públicas efectivas. Y para esto, el diseño de la política pública tiene que estar bien trabajada, ¿no? Por eso es que, de hecho, ya se ha venido trabajando desde el año pasado. Seguramente la primer ministra, la premier, que va a exponer después, va a comentarlo un poquito más, pero desde el año pasado ya se ha venido trabajando en el diseño de la Política Nacional de Transformación Digital, y aquí es donde se ha pensado justamente en trabajar en 4 pasos fundamentales para poder asegurar que esta aceleración se dé por igual o con la misma intensidad para todos los territorios, ¿no? Porque hay que pensar muchísimo sobre todo en eso, ¿no? En la equidad y en entregar esta política para todos los territorios con la misma intensidad, que no necesariamente es lo que ha estado sucediendo, ¿no? Entonces, lo primero es apostar por la conectividad, evidentemente, pero no debemos olvidar lo segundo, que es sumamente fundamental, que es justamente la educación digital. Es decir, qué tan capaces estamos nosotros los ciudadanos para convertirnos en ciudadanos digitales, en usuarios de este servicio que nos puede conectar con servicios adicionales como los de salud y educación, que hoy en día son fundamentales en tiempos de pandemia. Digamos que nos hemos visto
obligados pues a resguardarnos en la conectividad, ¿no? Luego, evidentemente, el gobierno digital es fundamental, evidentemente, y dentro de ello hay un mundo adentro pues para trabajar políticas específicas de transformación digital, en donde primero hay que transformar las mentes o los corazones, digamos, de los funcionarios públicos para poder estar aptos para el cambio, porque de eso se trata finalmente todos los procesos de innovación, ¿no? Y el cuarto es la economía digital, en donde podemos ver cómo es que las empresas más grandes, por ejemplo, que ya tenían todo un ecosistema o un equipamiento o infraestructura logística vinculada a la digitalización, ha sido más sencillo adaptarse que las empresas mucho más pequeñas, ¿no? Vemos, por ejemplo, emprendedores que se han visto obligados a tener que vender por redes sociales y no conocían la herramienta, no tienen exactamente cómo hacerlo, no tienen exactamente cómo hacerlos. El sistema, los sistemas que acompañan esta venta, ¿no? Que es el delivery, la entrega, los temas logísticos, ya de cómo pasar de los bits a los átomos, digamos, ¿no? Pasar de la compra digital al producto específico que estoy comprando o el servicio, ¿no? Entonces aquí la transformación digital se convierte evidentemente como una herramienta poderosísima de inclusión, pero también, si es que está muy mal manejada desde el punto de vista de la política pública, puede ser una herramienta peligrosa para asegurar mayor exclusión social, ¿no? Y esto lo hemos visto justamente en la educación, por ejemplo, en cómo aquellos niños que han podido tener acceso a Internet no han tenido ningún problema en la permanencia de la educación, de la escuela, mientras que niños que no han podido, pues, acceder a este servicio han tenido que perder clases, ¿no? Entonces, para ir cerrándole esta parte, ¿y cuáles son los consensos, dirías tú, a los que hay que llegar en un escenario electoral como el que estamos viviendo? ¿Cuáles son los grandes temas desde políticas públicas que nos garanticen esto? Sí, a ver, acá creo que es algo muy importante que tenemos que trabajar, y es que el Estado evidentemente tiene que asumir su rol con mayor efectividad, y empoderamiento, digamos, para trabajar de manera acelerada en el cumplimiento de esta generación de bienestar en los ciudadanos, ¿no? Y ser capaz el Estado de transformar todo el crecimiento económico, el progreso económico, justamente en progreso social para todas las personas. Pero también el Estado tiene que ser consciente que hoy en día, en un mundo tan conectado, para resolver problemas tan complejos como los que tenemos, como son los problemas públicos, no lo puede hacer necesariamente solo. Entonces necesita de otros espacios, de otros sectores, como la academia, evidentemente el sector privado, la sociedad civil organizada, y de esta manera poder trabajar agendas conjuntas, ¿no? Tú me preguntas por consensos. Creo que un primer paso que se ha podido dar son justamente estas mesas de las que hablas, las mesas digitales que hemos tenido con Movistar, justamente con Perú Cámaras y desde la academia, tratando de encontrar puntos de encuentro en donde hemos tenido, valga la redundancia, en donde hemos tenido funcionarios públicos hablando de los desafíos, desde el sector privado las necesidades, ¿no? El tema regulatorio es fundamental también para proteger a los ciudadanos consumidores, pero también que facilite, digamos, la implementación adecuada de los servicios que se esperan entregar, ¿no? Entonces, en esa línea, creo que el Estado ha avanzado mucho en trabajar políticas públicas multisectoriales, entendidas estas en un trabajo conjunto entre diversos sectores o diversos ministerios, a la interna del Estado, ¿no? Todavía le cuesta mucho articular, pero se ha avanzado bastante ya en trabajar estas políticas multisectoriales a la interna del Estado, pero ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos una agenda consensuada justamente con los demás sectores o los demás actores del desarrollo, ¿no? Hoy en día el sector privado evidentemente tiene también una responsabilidad importante en la generación de bienestar social, económico, ambiental, ¿no? Y cada vez más la responsabilidad social evidentemente se hace presente en el sector privado. La academia, evidentemente, teniendo los datos, la información, la evidencia, digamos, tiene una gran responsabilidad de compartir esta información que se produce con los tomadores de decisión, la sociedad civil, evidentemente organizada, la capacidad de hacer la incidencia para trabajar las agendas que son necesarias, ¿no? Entonces, creo que en un momento como este, Maite, es importante que se pueda reconocer la necesidad de trabajar
conjuntamente, ¿no? Entre todos los actores vinculados. De lo contrario, va a ser bien difícil salir de esta crisis de la manera tan rápida que esperamos, ¿no? Exactamente, Ale. Bueno, muchas gracias por tu participación y en verdad agradecerles a los 3 invitados que hemos tenido en este bloque, a Teresa, a Alexandra y a José, que están presidiendo. Y con ellos quiero despedir el bloque rescatando algunas ideas importantes que nos han dado. Primero, decir que la digitalización es en verdad un problema que se tiene que afrontar de manera asociativa. Aquí está el Estado, están los privados, pero también está la comunidad. Y cada vez más tiene que haber un enfoque de territorio. Lo que hace IPT es muy interesante, convocar a socios locales, pero también a proveedores, a empresas locales, que hagan suyo el proceso de digitalización y que se sientan beneficiados. Y como decía José, cada vez más es importante que sectores productivos abracen la digitalización, no solamente para ellos, para ser eficientes, sino para trasladar los beneficios de las nuevas capacidades digitales a sus trabajadores, a las personas que están vinculadas a la masa laboral, para que haya más posibilidades de sobrepasar la crisis que estamos viviendo. Y finalmente, Alexandra nos ha dicho 2 cosas relevantes, muy importantes en pleno proceso electoral. Los consensos tienen que ser, a fin de cuentas, acciones concretas, o sea, agenda. Hay que exigir a los 2 candidatos que están en la segunda vuelta que nos digan exactamente cuáles son esas acciones concretas y no solamente cosas muy generales, porque eso ya hemos escuchado muchas veces. Muchas gracias a los 3 y bueno, ha sido un gusto para mí estar en el CADE Digital en esta ocasión. Espero verlos en otra ocasión para compartir más. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídense. Adiós. Para darles un poco de contexto, lo que sucede es que la plataforma puede tener a 10 personas conectadas al mismo tiempo. Como todavía está la gente de la sesión anterior, tenemos que ir entrando de a puchitos. Mientras vayan saliendo las personas que están ahí, podemos ya entrar todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta edición de CADE Digital 2021. Me da muchísimo gusto recibirlos en esta sesión dedicada a compartir con diferentes panelistas de organismos internacionales, la presidenta del Consejo de Ministros y el alcalde de Lima, hacia dónde va el Perú en su proceso de transformación digital. Mi nombre es Yolanda Martínez, soy asesora internacional en transformación digital, estaré moderando este panel y para arrancar me gustaría compartir con toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy
la trayectoria de cada uno de quienes integran este panel de Estado Digital. Empezaré con la señora Violeta Bermúdez. Violeta es la presidenta del Consejo de Ministros del Perú. Es una abogada constitucionalista, especialista en temas de género, poblaciones vulnerables y descentralización, y actualmente ocupa la presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Francisco Sagasti. También nos acompaña Jonas Rabinovich. Él es asesor senior internacional en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, UNDESA. Jonas asesora a los países y ayuda a preparar herramientas analíticas que utiliza Naciones Unidas sobre políticas de desarrollo asociadas a la administración pública eficiente, la gobernanza, la sostenibilidad, la gestión del conocimiento para el desarrollo y, por supuesto, el gobierno digital y desarrollo local. Jonas ha visitado oficialmente más de 70 países, me tocó coincidir con él en varias instancias, así que es un privilegio, Jonas, que compartas con nosotros el panel en el día de hoy. Me permito también presentar a Lea Jiménez Duarte. Lea es la jefa de División de Innovación en Servicios al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo, una instancia clave, gran aliado del banco en el proceso de transformación digital del Perú. Lea, tuve la oportunidad de compartir y ser colegas cuando dirigí la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile. Me consta tu compromiso con el proceso de transformación digital de los países prestatarios, así que muy contenta de que nos puedas acompañar y compartir la importancia de la colaboración en las diferentes instancias internacionales para el desarrollo de la agenda digital en el Perú. También estará con nosotros José Klastornik. José es ahora un consultor internacional en materia de transformación digital. Ha ocupado diferentes cargos, uno de los más importantes por más de 10 años, como director de la Agencia para la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Uruguay, una agencia que quienes hemos tenido la oportunidad de dirigir instancias de transformación digital, como fue mi caso en México, al frente de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, vimos siempre como una agencia y modelo de gobernanza a seguir y un amplio comprometido con el desarrollo digital de la región. Coincidí con José en muchísimos eventos, compartimos, primero José, después México, la presidencia de la Red para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Red GEALC, gran mentor, pero sobre todo gran aliado, que trabaja en equipo, que siempre puso a disposición y sigue poniendo a disposición de los restos de los países en la región su conocimiento y sus ganas de aportar y de seguir construyendo una agenda muy robusta. Nos acompaña también Jorge Muñoz, un alcalde a quien admiro mucho porque me ha tocado vivir las ciudades en el Perú, quienes hemos tenido la fortuna de visitar un país tan hermoso, con una riqueza cultural y artística como es el Perú. Llegar a Lima es llegar a todo un ecosistema y un espacio de disfrutar no solo la gastronomía, sino de ver cómo ha evolucionado una ciudad capital, conector para quienes disfrutamos de luego ir a conocer otros espacios muy conocidos internacionalmente, como puede ser Machu Picchu, Cusco, etcétera. Jorge tiene una larga trayectoria, primero como alcalde de Miraflores, ahora como alcalde de Lima, un alcalde sumamente comprometido con los procesos de transformación digital a nivel local, clave en esta conversación, dado que una de las tendencias que nos estará compartiendo Jonas durante el panel es la importancia de la colaboración gobierno local, gobierno central y cómo esto se debe de traducir en servir mejor a las personas. Para arrancar esta conversación, me voy a permitir pedirle al equipo de IPAE compartirnos un video que nos permita conocer a todas y a todos dónde está Perú en su proceso de transformación digital. Corre video. La innovación y las nuevas tecnologías son absolutamente claves para enfrentar los problemas que aquejan el mundo. La disrupción generada por la crisis sanitaria ha impulsado decididamente la transformación digital de los gobiernos y los países. El Perú ha dado pasos concretos para garantizar el acceso a la tecnología para toda la población. Gov.p, la plataforma única del Estado peruano, cuenta hoy con más de 1.500 millones de visitas y más de 6.000 páginas de servicios digitales
con un claro enfoque en la accesibilidad y la inclusión digital. Mediante Participa Perú, los ciudadanos interactúan en línea en el diseño de políticas, regulación y servicios. En un importante acto de transparencia, el Perú publicó los datos de los ciudadanos vacunados contra la COVID-19 en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, convirtiéndose en uno de los primeros países de Latinoamérica en publicar esta información. El fortalecimiento de la gobernanza digital ha sido reconocido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en el informe de gobierno digital entregado al Perú. Esta gobernanza ha permitido que durante la cuarentena se desplieguen servicios digitales escalables y accesibles que han atendido a millones de ciudadanos en todo el país. Asimismo, ha impulsado el crecimiento del Perú en los indicadores internacionales de digitalización, competitividad digital, servicios digitales, datos abiertos, pagos digitales y seguridad y confianza digital. Impulsar la conectividad de toda la población es un compromiso del Estado. Por ello, el Perú viene implementando centros de acceso digital en zonas rurales de distintas regiones del país, acceso a Internet en plazas públicas y los centros de ciudadanía digital en las entidades del Estado. Este 2021 hemos aprobado el Reglamento de Ley de Gobierno Digital que representa una revolución de los servicios públicos que permitirá que los ciudadanos tengan plataformas y servicios digitales activos las 24 horas del día, los 365 días del año para evitar gastos, traslados innecesarios y el contagio de la COVID-19. En el marco del Bicentenario, implementaremos la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, el Centro Nacional de Seguridad Digital y el Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial, con el apoyo de la cooperación coreana y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y seguiremos midiendo el avance del país con el Índice de Innovación Digital y el apoyo de la Red Nacional de Innovadores Digitales de todas las regiones del Perú. La tecnología avanza y el Perú también, porque lo digital nos incluye. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. El Perú primero. Wow, veo ese video y se me pone la piel chinita. Un gran reconocimiento y agradecimiento a Leneke School, presidenta de CADE Digital 2021. Muchas gracias, Leneke, por invitarme a formar parte del panel de expertos. A Maruska Chocobar, secretaria de Gobierno Digital. Y con este antecedente, con este video que resume muchísimos años de considerar la transformación digital como política del Estado, me gustaría arrancar esta conversación contigo, José. Cuando uno piensa en Uruguay digital, viene a la mente Plan Cerval, viene a la mente tener fibra óptica en todas las casas, viene a la mente que todos los adultos mayores tienen acceso a una tablet, viene a la mente toda una plataforma con el 100% de los servicios habilitados en el portal gov.trámites UY, lo iba a decir en inglés. Se dice esto en un segundo, pero requiere bastante articulación. ¿Qué tipo de rectoría, en tu experiencia, necesita el Estado impulsar? Y sobre todo ahorita pensando en una reactivación económica que permita afrontar los desafíos de una reactivación que debe ser inclusiva, sostenible, pero sobre todo que siga capitalizando sobre la apropiación exponencial que se dio de las plataformas digitales durante el 2020. Bueno, antes que nada, primero agradecer por la invitación. La verdad es que es un honor poder estar hablando con el panel con el que estamos hablando. Un saludo a todos mis colegas del panel y con la audiencia que está lamentablemente no visible por el volumen, por suerte por el volumen de gente que hay mirándolos. Que lo primero es agradecerles. Y hablar un poco sobre ¿qué me lleva a la pregunta? Yo diría que en términos generales uno puede hablar de dos temas: tener una clara visión y tener la capacidad para ejecutarla. Y quiero detenerme en eso. ¿Qué implica tener una visión clara? Y yo diría, tiene, por un lado, tener la capacidad de ver el todo, o sea, tener una visión holística, entender las distintas dimensiones del trabajo que se tiene que hacer. Por ejemplo, históricamente nosotros trabajamos mucho con una visión de que el desarrollo digital favorecía la equidad y que favorecía, si se quiere, lo social, al tratar de hacer inclusivo
el acceso a muchos servicios que a la gente que estaba más apartada más le costaba. Y también desde el punto de vista económico por todas las capacidades. La pandemia, además de acelerar el uso de la tecnología, nos plantea como un escenario nuevo, o sea, es el de la continuidad operativa de un estado donde estamos encerrados en nuestras casas. Es la resiliencia desde lo digital, o sea, cómo hoy contestamos la pregunta de si salimos más o menos bien de esta pandemia, cómo nos preparamos para la que viene. Entonces esa visión tiene que estar, pero hay que ejecutarla. Y ejecutar esa visión requiere de liderazgo y capacidades de ejecución. O sea, el liderazgo obviamente arranca desde lo político, desde una visión de Estado que se transmita a las distintas partes, y desde el operativo lo que se necesita es una institucionalidad que pueda, desde la articulación de la agenda de transformación digital, incubar, promover o hacer que se cumplan las cosas y medirlas y observarlas. Entonces, esa capacidad de ejecución que tiene componentes normativos, tiene componentes de liderazgo en conocimiento, tiene componentes de capacidad de ejecución, ya sea presupuestal o humana de los proyectos, implica, digamos, el darle una institucionalidad que lo pueda hacer desde el punto de vista de las capacidades y tiempo. Siempre se necesita tiempo, ninguno de estos procesos se hizo en un minuto. Hay que darle el empoderamiento a la institución sobre la base de una visión compartida y darle el tiempo para que lo construya. Muchísimas gracias, José. No, adelante. No, estoy tratando de dar espacio para poder después continuar todos con la conversación. Construyo sobre dos ideas claves que nos dejaste. Tener el mandato, pero también tener la capacidad de ejecutar. Y ahí, Jonas, me gustaría mucho que compartieras con la audiencia cómo ha sido este proceso a lo largo de las últimas mediciones para el Perú. ¿Cómo se ha reflejado esa gobernanza, esa capacidad de ejecución? ¿Y qué viene hacia adelante para la medición del 2022? Adelante. Gracias, Yolanda. Un gusto, un honor hacer parte de este panel. Antes de felicitar Perú por su desempeño, me parece importante explicar cómo funciona, qué medimos y cómo medimos como parte del Índice de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, que empezó en verdad hace 20 años, en el año 2001, cuando los países empezaron a utilizar computadoras para facilitar sus servicios. Y claro, las tecnologías de información y comunicación son un medio para, atingir a un fin, que es un buen desempeño del gobierno. Así que miramos 3 parámetros básicos. El primero, la educación, el capital humano. Por ejemplo, indicadores como tasa de alfabetización de adultos, tasa bruta combinada de matrícula primaria, secundaria y terciaria. El segundo parámetro es la tecnología. Por ejemplo, usuarios de Internet estimados por cada 100 habitantes. Esos son 2 parámetros estructurales que están más allá de una secretaría digital en un país. Son parámetros del gobierno como un todo, ¿no? La tecnología, la educación. Y un tercer parámetro que es la presencia en línea. Y la medimos mirando los sitios web oficiales de los países. Hay 193 países miembros de la ONU, con un equipo de más de 200 investigadores, mirando a 148 indicadores. En el caso de la encuesta de 2020, hay un subíndice de participación digital y me gustaría comentar que Perú tiene una participación muy alta, que subió 19 puntos desde la última encuesta en 2018. Y me gustaría comentar también que Perú está por encima de los promedios regionales y globales en todos los índices de 2020
Y felicitar Perú también, porque bajo una perspectiva histórica, se puede decir que Perú ha avanzado significativamente en los últimos 10 años. Así que el índice de desarrollo del gobierno electrónico fue de 0.4 en 2010 aproximadamente y 0.7 en 2020, como un avance de aproximadamente 30% en 10 años, que significa mucho para un país. Me gustaría comentar también que en 2018 empezamos un índice de gobierno local, de servicios de gobierno local. Y en 2018 analizamos 40 ciudades y para 2020 100 ciudades. Y miramos 4 categorías: la tecnología, por ejemplo, un indicador, mecanismo de búsqueda interna en el sitio web local, si hay un mecanismo de búsqueda interna. Provisión de contenido, por ejemplo, un indicador, información sobre salud, educación y resultados de licitaciones públicas. Un tercero parámetro, provisión de servicios, por ejemplo, pagamento de impuestos en línea, certificado de matrimonio. Y el parámetro de participación, el cuarto, voto electrónico para consultas, envío de comentarios o quejas para la administración local. Así que entre 100 ciudades, Lima en este momento está en la clasificación 40. Hay 4 clasificaciones: muy alta, alta, mediana y baja. Y muy alta tenemos ciudades como Madrid, Nueva York, París. Alta, alta, Toronto, Helsinki, Atenas. Media, Viena, Bangkok, Santiago y Lima. Y baja, Manila, Habana, Abiyán, entre otras. Así que Lima está encima, un poco encima del promedio mundial, entre 100 ciudades. Hay cosas que hacer en la oferta de servicios en todas esas 100 ciudades, pero me gustaría resaltar el positivo de este desempeño de Perú. Y para no tomar mucho tiempo de los otros importantes participantes, le agradezco por la pregunta y estoy dispuesto a ofrecer más detalles si necesario. Gracias. Muchas gracias, Jonas. A mí me entusiasmó muchísimo cuando vi la primera versión del índice a nivel local, porque justamente las personas no distinguen cuando están interactuando con el gobierno. Quieren soluciones, quieren tener servicios desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, con acceso a Internet, no que los andemos mandando a la ventanilla 1, a la 20. Y en ese sentido, me permito pedirle al señor alcalde que nos comparta. Para la audiencia, me gustaría también compartirles que el alcalde de Lima es el actual miembro del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, es decir, participa muy activamente en diferentes instancias de la agenda internacional. Y lo más importante es la colaboración que permita articular mejores servicios a la ciudadanía, y ahí hay una larga trayectoria. En ese sentido, señor alcalde, ¿cómo visualiza usted en este proceso de reactivación económica que se pueda seguir fortaleciendo y generando sinergias de colaboración con otras instancias de gobierno en el diseño y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía a través de canales digitales? Bien, muchas gracias, Yolanda, por este pase. Un saludo cariñoso a todos los miembros de este panel. Mi agradecimiento a IPAE por la invitación. Y lo que quiero decir es que aquí tenemos un férreo compromiso, una voluntad clara, una voluntad política de poder transformar las ciudades de una perspectiva digital y de trabajar además con los distintos niveles de gobierno. Me place mucho que hoy tengamos a la presidenta del Consejo de Ministros, con quien hay una fluida relación. Trabajamos también varios puntos, y el compromiso que hay de parte de la municipalidad para trabajar con los distintos niveles de gobierno del Estado peruano. Creemos y coincidimos con las cosas que se han dicho, que la disrupción de la pandemia nos ha impulsado. ¿Pero impulsado a qué? Impulsado a repensar la ciudad y desde un pensamiento nuevo de la ciudad, ver cómo transformamos digitalmente o cómo aprovechamos, cómo hacemos de esta crisis una oportunidad. Cuando nosotros llegamos, encontramos algunas cosas acá en la municipalidad que se les llamaban sistemas, pero que no eran sistemas desarrollados o sistemas satisfactorios.
Hoy podemos decir que hemos avanzado, tenemos todavía mucho por hacer, somos conscientes de eso, sabemos dónde tenemos que llegar y, como le decía a un grupo de personas antes de esta conversación, yo estoy liderando un grupo de gente que sabe trabajar y sabe más que quien habla los temas digitales, pero lo que yo sí sé es dónde queremos llegar. Y en ese sentido, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a darle calidad de vida a los ciudadanos, queremos darle facilidades a los ciudadanos y queremos que esto sea cada vez más sencillo. Pero no solamente a los ciudadanos, sino también ahora tenemos que mirar hacia adentro. Por ejemplo, quiero poner algunos casos de cosas que estamos haciendo para facilitar la labor de nuestros propios funcionarios y trabajadores con el trabajo remoto. Hemos creado una serie de plataformas y hoy en día varias de las personas, si no todas, están ya trabajando remotamente desde cualquier punto de la ciudad o fuera de la ciudad. Inclusive tengo gente que se va de viaje por alguna razón y sigue trabajando como si estuviesen acá. Esas plataformas han sido muy buenas, se puede acceder a toda la información. Hemos logrado también que nuestras sesiones con los regidores o los concejales se den desde muy temprano, sin parar, sesiones virtuales, con capacidad para tener repositarios y poder tener toda la información de lo que se va decidiendo en las comisiones. Otra de las cosas importantes, hemos hecho un sistema de atención médica para hacerle seguimiento a nuestros funcionarios y trabajadores. Eso es algo muy interno, pero que le da una calidad de vida también a los funcionarios. Tenemos una política de cero papel y en ese sentido queremos utilizar lo mínimo de papel. Si podemos llegar a cero es lo ideal. Y también hemos implementado lo que son las firmas digitales. Y las firmas digitales que las tenemos además en conexión con los distintos ministerios del gobierno central. Si yo firmo hoy algo digitalmente, puedo enviarlo a cualquier ministerio de la nación y tener la comunicación y la información también con ellos de la misma manera. Rápidamente comento dos cosas que hemos también creado que son muy importantes y que tienen que ver con el repensar la ciudad. Lima tiene unos conglomerados, es decir, unos lugares donde llega mucha gente a hacer compras de diversa naturaleza y entonces en esta época, para el Día de la Madre o para alguna festividad, suelen llegar muchísimas personas. Hay un aforo muy alto y que inclusive sobrepasa los aforos permitidos por el gobierno central para tener control de bioseguridad. Nosotros estamos midiendo los aforos con un aplicativo que hemos creado y que nos permite tomar decisiones en el momento. Antes esto se hacía y durante nuestro gobierno de una manera manual con contómetros, pero eso era obsoleto y no servía para la toma de decisiones rápidas. Y lo último, y con esto termino, no somos autoridad sanitaria, pero hemos creado un programa que se llama Lima Te Cuida. ¿Qué hacemos con Lima Te Cuida? Vamos llevando pruebas de descarte a distintos puntos de la ciudad, pero no los llevamos porque al alcalde se le ocurrió o porque yo tengo un amigo o tengo familiares en esa zona, sino porque tenemos toda una data georreferenciada de la cual tomamos las decisiones para poder llevar a estos lugares y poder de alguna forma también colaborar con la autoridad sanitaria, que es justamente el gobierno central, el nivel del ejecutivo al que tenemos nosotros que ayudar o colaborar o alimentar desde esta perspectiva. Tengo algunas otras cosas más, pero al igual que todos los demás, no quiero abusar del tiempo y podríamos seguir conversando esto más adelante. Extraordinarios los ejemplos. Disfruté muchísimo escuchar cómo nadie tuvimos oportunidad de pilotear. Los gobiernos tuvieron que irse a remoto, tuvieron que digitalizar todo lo que hubieran tenido pendiente de digitalizar, pero además digitalizar con responsabilidad. Gracias por lo que nos compartió del ejemplo de también habilitar a las y los funcionarios públicos que han estado ahí todo el tiempo, brindando servicios y habilitándoles que pudieran trabajar desde casa, que estuvieran sanos para seguir prestando sus servicios a la ciudadanía, colaborar y tomar decisiones basadas en datos, clave también de acuerdo en las tendencias que nos compartió Jonas, y eso me permite construir la pregunta hacia Lea. El Banco Interamericano de Desarrollo es un gran aliado de la agenda de desarrollo en la región de América Latina y el Caribe, un gran aliado de la red GEALC, que es una instancia donde confluimos quienes dirigen y quienes hemos dirigido agendas digitales
y un espacio para compartir. ¿Cómo has visto, Ley, cómo visualizas hacia adelante la articulación del banco en los diferentes ecosistemas y los fortalecimientos en las instancias de gobernanza que justamente habiliten y faciliten este ejemplo tan tajante que nos dio el alcalde de diseño de servicios muy centrados en la ciudadanía, pero con mucha articulación con otras instancias de gobierno? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Yolanda. Es un placer estar acá. Muchas gracias al CADE por la invitación. Me siento honrada de compartir panel con Violeta Bermúdez, quien desde su rol de presidenta del Consejo de Ministros ha sido una gran champion de la agenda digital. Jorge Muñoz, quien ha sido un incansable impulsor de la agenda digital desde su etapa como alcalde de Miraflores hasta hoy. Y por supuesto, Jonás, José, Yolanda, grandes colaboradores y promotores de la agenda digital en la región. Yo creo que antes de la pandemia sabíamos que la digitalización es un camino ineludible para el desarrollo. Hoy, en el contexto actual, la digitalización, como ya lo dijeron, se ha vuelto urgente, ¿no? Y me preguntabas un poquito al respecto de cómo desde el BID colaboramos e impulsamos, digamos, la articulación de ecosistemas locales. El BID tiene diferentes áreas de apoyo a la transformación digital. Hay un área del banco que se enfoca en el sector privado, que es el BID Invest. Nosotros tenemos como tres patas. El BID Invest apoya principalmente al sector privado y empresarial. Hay otro sector que es el BID Lab, que apoya proyectos de innovación y emprendedores. Y dentro del banco, que es la tercera pata del grupo, hay otros sectores que apoyan temas tales como conectividad, comercio, integración, servicios sociales, infraestructura, educación, salud, todo lo que tiene elementos digitales, digamos. Y la división en la que yo estoy, nosotros apoyamos la puesta en marcha de agendas de transformación digital integrales que conviertan al gobierno en un habilitador no solamente de la transformación digital, sino también a través de ella de la recuperación económica y del desarrollo. Entonces, el trabajo que realizamos se sustenta en 4 pilares que nosotros hoy denominamos el marco habilitante, ¿no? Por un lado, el primer pilar, un pilar clave, que lo mencionaron ya, lo mencionó José justamente, es el tema de gobernanza e institucionalidad, ¿no? Y esto incluye contar con una institución responsable de la transformación digital del Estado, establecer instancias sistemáticas de participación con la ciudadanía, etcétera, contar con una estrategia o agenda digital que esté apoyada en agendas sectoriales, capacidad de implementar proyectos digitales a escala nacional, entre otros temas. El segundo pilar central de las actividades que apoyamos e impulsamos es el marco normativo, ¿no? La transformación digital debe estar sustentada por normas y para ello el aparato normativo del Estado debe actualizarse, ¿no? No solamente para apoyar, sino que para fomentar los cambios necesarios, por ejemplo, en temáticas como identidad digital, firma digital, protección de datos, interoperabilidad, ciberseguridad, son todas temáticas relativamente nuevas, entonces todo esto cobra vida con el debido marco normativo. La tercera pata es el tema de talento digital. Como ya lo mencionaron, la transformación digital se hace casi inviable sin recursos humanos formados y un equipo de gobierno digital calificado, ¿no? Uno que pueda apalancar el talento digital en el sector privado y también en el sector público, creando una suerte de ecosistema digital y de innovación nacional. Esto es central para la transformación digital. Y finalmente, último y no menos importante, es el tema de la infraestructura y soluciones digitales. Acá estamos hablando de temas de conectividad, nubes, centros de datos para la toma de decisiones, plataformas de interoperabilidad, etcétera, ¿no? La lista sigue. Entonces, el desarrollo de estos pilares no solamente son tareas del sector público, por supuesto. Acá es necesario el involucramiento, la participación de diferentes actores que hacen a este ecosistema. En las elecciones presidenciales es un gran desafío que nos planteamos. Pero otros aspectos importantes que nos garantizan la continuidad son, por ejemplo, haber implementado
el Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial, y esto en cooperación directa con el gobierno coreano. Hemos dado los primeros pasos, pero es algo que ya hemos concretado. Haber establecido esta cooperación estrecha, por ejemplo, con el BID y con otras instancias de cooperación internacional que desde nuestro punto de vista van a garantizar que esta política de gobierno digital continúe. Pero también contamos con una estrategia nacional de inteligencia artificial y de innovación y talento digital que va a impulsar la preparación de un contexto favorable para que todos los sectores podamos ver en la tecnología, ¿no?, y en las herramientas digitales un futuro para la mejora de los servicios y también de los sectores productivos. Entonces tenemos una batería, por un lado, de coordinación, fortalecimiento de la política pública, voluntad política clara y una serie de instrumentos normativos que respaldan la política de gobernanza digital en el Perú. Creo que si dejamos bien en claro en la transferencia de gestión gubernamental estos aspectos, vamos a estar en condiciones de, más allá de quien sea quien asuma la presidencia y el nuevo gobierno del Perú, de continuar en el camino trazado. Gran compromiso que motiva, presidenta del Consejo de Ministros. Muy motivante escuchar y cuente con todo el ecosistema para sumarnos a ese compromiso. Rápidamente, una segunda ronda muy ejecutiva. José, ¿por dónde empezar? Para quienes nos escuchan y vean a Uruguay como un gran ejemplo a seguir, ¿cuáles son los primeros pasos? Hay que activar el micro. Ahí. Perdón. No, lo que quería decir es que en Perú yo no diría por dónde empezar, sino por dónde seguir. O sea, que eso me parece obvio en las conversaciones que estamos teniendo. Pero si respondiese a tu pregunta, digamos, lo primero que diría es casi lo mismo que dijo Lea. O sea, empecemos por el marco habilitante. O sea, definamos todo el marco legal, definamos el marco institucional, definamos las necesidades de conectividad y plataformas específicas que sean necesarios, resolvamos el tema de capacidades para las personas, todo el tema de talento digital y la industria que se necesita. Pero ese es lo básico y después hay que seguirlo. Y yo creo que sobre eso me quería detener ahora. Uno cuando especifica lo del marco habilitante normalmente lo mide por output y outcome, o sea, qué es lo que sale, digamos, tengo que desarrollar una plataforma de interoperabilidad, o tengo que desarrollar una infraestructura de claves públicas para la identidad digital. Lo que viene después es tener proyectos donde el foco sea mejorar la vida de los ciudadanos, o sea, donde uno diga se va a usar y se va a poder medir el valor en cómo le mejoramos la vida a los ciudadanos, cómo fue más competitiva, si se quiere, el país, cómo generamos posibilidades de crecimiento económico. Entonces, estamos pasando de output y outcome a un esquema de medición de impacto, de uso, y normalmente diría que conviene acompañarlos de grandes proyectos que puedan ser emblemas desde lo político, porque implican una visibilidad. O sea, Ceibal, por ejemplo, que para explicarlo, fue un proyecto de darle un laptop a cada niño de la escuela. Pero después de la parte de infraestructura y con el mismo nombre vino la plataforma educativa y vino a enseñar inglés para todos los chicos y vino, digamos, N cosas más que se fueron agregando. Entonces, el planteo, si se quiere, primero estuvo la conectividad, después estuvo, digamos, dentro de lo que es el marco habilitante, darle equipamiento a todos los niños, pero después fue la plataforma educativa y después cómo se usó y cómo llegar. Resumen, digamos, hay que hacer determinados proyectos que muevan a todo el ecosistema, y repito la palabra ecosistema, porque estos problemas ya no son, en la etapa de construcción del marco habilitante quizás está más fuerte a nivel de gobierno, pero después es cómo integramos a todos para que se use
para que genere un valor para toda la ciudadanía, para el ecosistema global digital con el que nos estamos manejando. O sea, buenísimo. Esa es la explicación de mi lado. Bastante contundente. Valor e impacto en la calidad de vida de las personas. Jonas, ¿qué viene para la medición 2022? ¿Dónde focalizar el esfuerzo en los equipos que nos escuchan de la Alcaldía de Lima y de la Secretaría de Gobierno Digital? Bueno, gracias, Yolanda. Es importante decir que la encuesta de la ONU la publicamos como un libro. Empezamos la publicación en 2001, como comenté, y me olvidé de decir que Perú tiene la posición 71 entre 193 países. Así que felicito a Perú por estar en la categoría de los países en gobierno digital alto. Hoy en día no hay mucha diferencia entre gobierno y gobierno digital. Cuando empezamos sí lo había. Hoy en día decir gobierno es decir gobierno digital. A partir de 2014, todos los países del mundo, los 193 países miembros de la ONU, tienen una presencia digital. Claro, algunos mejores que otros. Pero monitorear eso no es solamente publicar un libro, es un proceso. Y ese proceso tiene como 5 o 6 elementos. Uno es una reunión que hacemos todos los años con un grupo de expertos en gobierno digital, gente que conoce gobierno digital más que nosotros y no son necesariamente funcionarios de gobierno. Son los mejores expertos que logramos encontrar en el mundo. El segundo elemento es las consultas públicas. Así que aprovecho para invitar a todos para la consulta pública para América Latina, que se realizará en el día 17 de mayo. A la 1 de la tarde en Perú, creo, serán las 2 de la tarde en Nueva York. Y envié, Yolanda, el enlace a ustedes. Así que si hay un grupo de personas que nos están asistiendo, hay un enlace, hay un proceso de registro. Tenemos interés en escuchar a todos. El tercer elemento es que hacemos un cuestionario para países miembros. Así que damos la bienvenida a los países que responden a los cuestionarios y nos orientan sobre su presencia digital para que podamos monitorear lo mejor posible lo que los países hacen. Importante decir, no nos colocamos en la posición de jueces o de perros guardianes del gobierno digital mundial. Apenas monitoreamos para compartir experiencias. Esa es la idea. Y también aprendemos en este proceso. Un otro elemento es el cuestionario para el índice de servicios en línea locales, que es más reciente, como decimos, empezamos en 2018. Un otro elemento es un panel en la Cumbre de la Sociedad de la Información. Participamos allá hace poco tiempo, obtuvimos muchas sugerencias. Hay también un cuestionario. Y el monitoreo sistémico de temas considerados relevantes. Por ejemplo, 1, inteligencia artificial. 2, Big Data. 3, computación en la nube. 4, seguridad cibernética. 5, brecha e inclusión digital, incluso la participación digital. 6, transformación digital. 7, infraestructura. 8, ciudades inteligentes. Y 9, la pandemia COVID-19, que está ilustrada en la última encuesta en 2020. Muy interesante, porque la pandemia empezó en marzo del año pasado y logramos reflejarla en la encuesta de forma que se torna muy claro. Cuando los países están más preparados digitalmente, sus ciudadanos se benefician de eso. Así que es una lección también para nosotros. Esos son los parámetros generales de manera muy breve. Gracias. Buenísimo. Vamos ya para el cierre. Muchas gracias. Bastante claros. Permiten prepararnos para la medición. Alcalde, rápidamente prioridades para aprovechar al máximo una reactivación económica sobre la era digital. Sí, gracias, Yolanda. Mira, veía hoy día unos cuadros que me han pasado del Ministerio de Economía y Finanzas y veía que el Perú tiene una proyección de crecimiento para este año del 10% y quizá más, con suerte, podríamos estar superando ese 10%. Y el próximo año, el 2022, vamos a ir a la mitad de ese crecimiento. Es una cuestión lógica,
se sube ahora después de una situación tan compleja de la pandemia que nos ha golpeado en un doble ámbito, en el ámbito de la salud y en el ámbito de la economía. Hay un rebote, pero el próximo año va a haber otra vez una caída, digamos. Sin embargo, para el país vamos a estar nosotros probablemente liderando los porcentajes de crecimiento a nivel regional. Pero esto no se puede quedar en una mera expectativa y nosotros quedarnos con los brazos cruzados porque los economistas han dicho que las cosas van a ser así. Creo que tenemos que trabajar y darle facilidades a todos los ciudadanos en la medida de las posibilidades. La economía ha estado muy golpeada en los últimos tiempos. Hay mucha gente que ha perdido sus puestos de trabajo. Hay más informalidad en el país y en la capital en general. Por eso que nosotros le hemos puesto un foco especial, más allá de las cosas que estamos haciendo para los formales, un foco especial para los emprendedores. Y ese foco especial para los emprendedores tiene que ver, los emprendedores informales digo, tiene que ver con darles repositarios. Hemos creado un repositorio que se llama Mercado de Lima, que es una vitrina virtual donde las personas van a poder, y ya lo están haciendo de hecho, digamos, promocionar sus productos y sus servicios. Hemos comenzado con un número todavía un poco chico, pero estamos creciendo, ya tenemos más de 1.700 emprendedores que se han afiliado a esto, y lo interesante es que a esos emprendedores que hoy estaban en la calle y después pasan a esta vitrina, los estamos conduciendo con capacitaciones. De hecho, están manejando, por ejemplo, dinero virtual, monederos virtuales, que también a su vez trae un beneficio porque no manejan dinero circulante y hay una mejor capacidad sanitaria respecto a esto. Pero adicionalmente a ello, les hemos enseñado también a cómo vender a través de los deliveries, sobre todo para los días que hay restricciones, y todo esto se está haciendo por la vía virtual. Queremos darle la posibilidad a las personas que puedan conectarse de esa manera. El Mercado de Lima ha logrado ya poder promocionar cerca de 10.000 productos distintos. Y es muy fácil porque uno entra a una web y es una web amigable donde, por ejemplo, si uno busca zapatos, aprieta o busca el rubro zapatos y va a encontrar zapatos o postres o cualquier otra cosa que son muy demandados por las personas en líneas generales. Este es un cambio de giro, es una forma como estamos viendo de dar facilidades. Y estamos pensando con nuestra gente qué otras facilidades podemos dar y queremos darle a las personas. Una de las cosas que también estamos promocionando dentro de esta situación compleja de la economía son las terrazas gastronómicas. Y eso lo promocionamos también a través de nuestras páginas y a nuestros conductos digitales, porque lo que se busca es que las personas vayan a consumir a sitios seguros, abiertos, que están no, digamos, adentro del local de gastronomía, sino en unas terracitas que la municipalidad está permitiendo que se den de manera gratuita para que también se reactive la economía, por lo menos en el cercado. El Ministerio de Vivienda también ha sacado una guía, es muy interesante, que promociona este tipo de acciones con los distintos gobiernos locales a nivel nacional. Entonces, hay una sinergia de importancia en ese aspecto que permite una reactivación, por lo menos en esas líneas que hemos mencionado. Reactivación con mucha innovación y pensando en democratizar y aprovechar al máximo los beneficios de la era digital. Muy inspirador. Lea, mensaje de cierre. Muchas gracias, Yolanda. A ver, unos segundos, no solamente decir, el BID es un banco de desarrollo y decía anteriormente que la digitalización es un camino ineludible y urgente para el desarrollo. Y en este camino es importante no olvidar que tenemos la oportunidad de acelerar los avances en desarrollo social inclusivo, como mencionaron varios, en la productividad, en la eficiencia, en la transparencia, en la prestación de servicios públicos. Pero también enfrentamos riesgos, ¿no? Y tenemos que asumir y entender esos riesgos. Podemos aumentar las brechas sociales, tal vez generar desempleo. Es decir, la transformación digital tiene un tremendo potencial, pero no es una bala de plata.
Y si vamos a capitalizar el potencial positivo de la transformación digital, los objetivos que nos fijamos, que queremos que esa transformación digital alcance, deben estar integrados por diseño, ¿no? Debemos pensarlos ex ante para poder alcanzarlos. Entonces, en ese sentido, para nosotros desde el banco, resulta crítico hacer foco en cómo se realiza la gestión de ese avance, y por eso enfatizaba bastante anteriormente esa visión integral al respecto de la transformación digital, además de ese marco habilitante o esos pilares centrales que sostienen finalmente a este ecosistema que estamos tratando de impulsar para transformar a nuestros gobiernos y a nuestros países y economías. Muchísimas gracias, un placer estar acá con todos ustedes. Muy claro el mensaje. Trabajo en ecosistema, un marco habilitante, pero hacer. Y con esto me permito agradecerles a todas y todos los panelistas y cederle la palabra a la presidenta del Consejo de Ministros para el mensaje de cierre a esta conversación dentro de CADE Digital 2021. Lo digital nos incluye. Adelante, presidenta. Y muchísimas gracias. Creo que todos los aportes, las reflexiones en torno al fortalecimiento de lo que me ha encantado decir, hoy gobierno, es gobierno digital, definitivamente no solamente nos estimulan como gobierno del Perú a seguir fortaleciendo nuestra gobernanza digital, sino sobre todo a continuar fortaleciendo estos vínculos que hemos desarrollado con el ecosistema digital, estos vínculos que hemos desarrollado a nivel intergubernamental, en nuestro caso con los gobiernos, sobre todo con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, pero especialmente el fortalecer lo que significa el vínculo con la ciudadanía. Finalmente, el gobierno digital tiene el foco de atención en el servicio a las personas y por ello resulta sumamente importante. Desde el Perú, ahora en el contexto del proceso de vacunación para erradicar la pandemia, el haber generado un espacio único de información, que es la plataforma Pongo el Hombro, nos ha permitido no solamente contar con un canal de información a la ciudadanía, sino hacer confluir los múltiples esfuerzos que estamos desarrollando diversas instituciones del sector público, del sector privado, de los gobiernos regionales y locales para enfrentar la pandemia. Y creo que mostrar este tipo de resultados con el uso de todo el gobierno digital nos va a permitir estar en mejores condiciones de hacer una transferencia del gobierno digital a la futura administración gubernamental. Muchas gracias a IPAE por la organización de este evento, muchas gracias al comité organizador de CADE Digital, que para nosotros es un espacio muy importante para seguir fortaleciendo nuestra política pública de gobierno digital. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Sigan disfrutando de una agenda muy potente en los restos del día que nos quedan del evento. Muchísimas gracias. ¿No? Y empezamos a mirar un poco más el tema y vuelvo un poco a las raíces de cómo hacer que el área de data o cómo hacer de data una prioridad y tener unas raíces bien fuertes, empezamos a ver la importancia de la formación, ¿no? Entonces, ¿qué es Braid? Braid surge dentro de Aporta, y es una iniciativa sin ánimo de lucro que lo que busca es detectar talento en Data Science en Perú, desarrollarlo y potenciarlo. Y hemos tenido una trayectoria muy larga, que creo que no tengo todo el tiempo del mundo para contaros, pero llevamos 2 años en los cuales han pasado un montón de cosas. Hacemos un partnership educativo con MIT, empezamos a definir 2 frentes de acción, empezamos a definir un programa avanzado en Data Science ahora mismo que tenemos de 1 año y medio, y también nos empezamos a dar cuenta de que a la vez que estamos formando profesionales en Data Science que son brillantes, porque la verdad que los alumnos que tenemos son espectaculares, necesitamos empezar a preparar el terreno en lo que es el país. ¿Qué va a pasar con estos profesionales espectaculares que estamos formando si aterrizan en organizaciones o aterrizan en entidades que no están preparadas, digamos, para recibir ese talento y sacarles el máximo provecho, ¿no? Y empezamos a establecer también una parte de formación in-house precisamente para alimentar, bueno, todo un programa de becas que tenemos para formar
a estos estudiantes, ¿no? Entonces empezamos también, y aquí obviamente también utilizamos data, empezamos a ver cuáles son los mejores mecanismos para encontrarlos, cuáles son los mejores mecanismos para atraerles, cuál es el proceso de selección que mejor funciona, y en todo eso también hay análisis, ¿no? Y bueno, y empezamos a lo que es desarrollar este partnership con MIT, seguimos cultivando y desarrollando el mindset, y alguna de las cosas a las que llegamos a día de hoy es que, bueno, en MIT conseguimos poner a Perú como referencia, digamos, dentro de este programa educativo que hemos formado. En MIT empiezan a ver realmente la cantidad de talento, y esto sí, siempre lo digo en todas mis charlas. Yo estoy convencida de que en Perú hay muchísimo talento en temas de data, y creo que el programa, de hecho, que hemos formado es una muestra, pero viva, de ello, ¿no? Y en el MIT cada vez lo ven más, sin tener que llevar a la gente allí, estudiando desde aquí, están mostrando unos skills increíbles, ¿no? Tenemos a más de 70 alumnos en 2 años, tenemos a 24 alumnas. Empezamos a lograr que Perú sea mucho más visible desde el ámbito de Data Science. Hemos puesto el año pasado a Perú en el top 3 de países. Si hace 2 años alguien miraba una lista de la cantidad de gente que había finalizado un MicroMasters de MIT que hay online en Data Science en Perú, no aparecía. Perú hace 2 años estaba en el puesto 194. Y hoy en día está en el top 3 de 195 países en los que hay alumnos estudiando esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto también da una idea de lo importante que es potenciar la formación para ir cubriendo el gap de talento. Y no solamente la formación técnica, ¿no? Sino cosas que nosotros formamos, y aquí voy a hablar también de la parte no técnica, ¿qué necesitamos para capitalizar datos? Y mucha gente piensa, necesito skills técnicos, necesito saber machine learning, necesito aprender de modelos, necesito entender lo que es analítica avanzada, y es verdad que hace falta. Pero nosotros, aparte de la rigurosidad técnica, formamos cosas como cómo logro ese mindset y cómo educo a la gente en tener un mindset que use los datos para tomar decisiones, ¿no? Cómo planifico, cómo defino estrategias, cómo soy flexible y me sé adaptar a Estados Unidos o a Perú, o al mercado, o a banca, o a retail, o a la industria en la que esté trabajando. ¿Cómo me puedo adaptar a ese entorno? ¿Cómo tengo inteligencia emocional suficiente como para saber que estoy manejando en algunos casos proyectos que se mueven muy rápido, que tienen un impacto grande? ¿Cómo puedo hacer para gestionar eso? Y esto es especialmente importante en los perfiles que tenemos de Data Science, ¿no? ¿Cómo tengo pensamiento crítico? Aquí, y a mí me daría, como has mencionado, Jorge, una de mis especialidades es el tema de la ética aplicada a tecnología. Yo creo que la tecnología tiene que ir de la mano con el aspecto humano, tiene que contribuir a cerrar brechas más que contribuir a ampliarlas, y el pensamiento crítico aquí es fundamental en cualquier estrategia, ¿no? Cosas como el uso responsable de los datos, cómo lo usamos de manera ética, cómo usamos la tecnología de manera ética, son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de capitalizar los datos para sacarles el máximo partido, y que son parte de ese mindset que yo estoy convencida de que tenemos que generar, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hacemos desde el punto de vista formativo, ¿no? ¿Y qué hacemos también? ¿Y cómo podemos capitalizar datos desde el punto de vista social? Aquí os quería dar solamente una muestra y ahora os cuento un poco lo que estamos haciendo en Aporta. Pero desde Braid, el año pasado empezamos a ayudar, como parte de la formación de los alumnos y las alumnas que tenemos, a distintas organizaciones que tienen actividad en Perú y que generan impacto social en Perú, a aprovechar sus datos. Y si hay alguien aquí que me está escuchando que está trabajando o ha trabajado en el ámbito social, muchas veces las ONGs no tienen recursos, o tienen muchísimos datos, o no tienen los datos de la manera que deberían, digamos, y solamente con un poco de ayuda los pueden empezar a usar para generar muchísimo más valor social, ¿no? Entonces, nosotros, solamente para mostraros un poco lo que hicimos el año pasado, trabajamos con 4 organizaciones, estuvimos trabajando con Liga contra el Cáncer para generar un prevenciómetro y ampliar el scope hasta dónde llega Liga contra el Cáncer para que la gente se acerque a hacerse chequeos, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la calidad y la promoción de los cursos que imparte Vive Valores, ¿no? Analizando, por ejemplo, las charlas que hay en Zoom con los profesores, ¿no? ¿Cómo podemos identificar tendencias y cambios en precio de viviendas? Y esto es algo que hicimos con Grade. ¿Y qué ventajas puede llegar a tener eso para temas como políticas de urbanismo a futuro, ¿no? CARE, ¿cómo podemos juntar todos los datos que existen en distintas bases de datos públicas y ponérselas al alcance de una sola mirada para que sepan de manera más eficiente
dónde pueden intervenir y, por tanto, generar más valor en las intervenciones y priorizar, ¿no? Y esto es un ejemplo de capitalización de datos, pero en el sentido social. Estamos generando un montón de valor, pero estamos generando además un montón de valor social, ¿no? Y esta es la línea un poco que tiene Aporta también. Desde Aporta utilizamos diseño conductual, utilizamos temas como, bueno, obviamente utilizamos análisis, gestión de evidencia, tenemos un foco grande en desarrollo infantil temprano a través de algunos proyectos, tenemos un foco grande en distintos desafíos y nos vemos con distintas preguntas que ahora estamos empezando a desarrollar, ¿no? Y os dejo aquí solamente algunos ejemplos de cómo podemos o cómo pretendemos, de hecho, desde Aporta seguir capitalizando los datos, ¿no? La primera es, ¿qué pasaría? Y os lo pongo como ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si pudiésemos predecir las tendencias laborales en Perú, ¿no? Y si pudiésemos diseñar planes de reskilling? ¿Os podéis imaginar dentro de unos años la cantidad de profesiones que puede que se queden obsoletas y que necesiten que esas personas tengan formación adicional? ¿Qué pasaría si pudiésemos llegar a predecir en cierta manera eso y entrenar a la gente de una manera más eficaz, ¿no? La cantidad de valor que llegaríamos a generar con esos datos. ¿O qué pasaría, por ejemplo, si pudiésemos detectar condiciones de vulnerabilidad de colaboradores de distintas empresas, de organizaciones y sus familias, y más en la coyuntura actual, ¿no? ¿Cómo podríamos detectarlas utilizando datos y ponerle remedio, hacer intervenciones, mirar a ver cómo podemos mejorar esas condiciones? Y, de nuevo, volviendo a la coyuntura actual, ¿qué pasaría si pudiésemos digitalizar, y más con la coyuntura de pandemia que estamos viviendo, y esto lo hemos hecho desde Volar, de hecho, digitalizar y hacer llegar a familias y niños proyectos para contribuir a su formación, para contribuir a formación en desarrollo infantil temprano, ¿no? Imaginaros todo lo que podríamos llegar a hacer con los datos que tenemos hoy en día y la tecnología que tenemos a nuestro alcance hoy en día, ¿no? Y desde Aporta hacemos eso, ¿no? Y de nuevo, a la interna también usamos los datos, ¿no? ¿Cómo podemos usar analítica avanzada para mejorar intervenciones? ¿Cómo puedo hacer un benchmark? Si hace 10 años lo podía hacer contra 3 organizaciones y hoy en día, usando análisis avanzado, quizás lo puedo hacer contra 200, ¿no? O contra 300. Os podéis imaginar el grado de precisión que me puede llegar a dar eso para tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, esto es solamente un ejemplo, digamos, o más bien lo que os quería mostrar acerca de lo que hemos estado haciendo en Breca, tanto desde el punto de vista corporativo como desde el punto de vista de capitalización de datos social. Y también teniendo en cuenta la formación, que es fundamental si queremos avanzar a la hora de poder usar los datos, ¿no? Solamente quería comentaros esto. Creo que voy a dejar de compartir. A ver. Y creo que aquí vuelvo. Listo, muchas gracias, Luz. Sí, te escuchamos y nos entusiasmó mucho la presentación que has hecho. Ahora le quería dar pase a Carlos para que nos cuente también la otra perspectiva. ¿Qué estamos haciendo en el grupo Alicorp con la capitalización de datos? ¿Por dónde han empezado? Contarnos un poquito de la historia y luego regresamos con las preguntas que pueden hacer tanto ustedes, el público que está atendiendo el CADE, como las preguntas que me están alcanzando para ambos. Adelante, Carlos, te dejo este espacio. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Luz. Empiezo diciendo que como bien sabes, soy tu fan y va a ser difícil seguirte. De hecho, varias de las personas de Alicorp que trabajan en mi equipo de Data y Analytics forman parte de uno de los cursos que comentaba Luz. Así que va a estar difícil, pero lo intentaré. Dame un segundo, que yo también comparto mi pantalla. Y la deberíamos de estar viendo ya, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Yo creo que mi presentación se complementa bastante bien con la de Luz, porque lo que les vengo a presentar es cómo en Alicorp hemos seguido un camino transformacional digital y analítico basado en el negocio, ¿no? Cómo la tecnología nos ayuda a habilitar una transformación. Y últimamente me gusta empezar con que de hecho es un tweet que está en inglés, ahorita lo traduzco, de Naval, que es un
inversionista en startups muy famoso en Estados Unidos. Y dice así, tu compañía o una compañía puede no estar en la industria tecnológica, pero eventualmente una empresa tecnológica estará en tu industria, ¿no? Y esto es algo que leímos en Alicorp hace ya unos meses, que nos invitó a cambiar la manera como estábamos atacando nuestra transformación. Una transformación que hoy se basa en habilitar nuestra estrategia. Hace varios años, de hecho cuando entró Alfredo, nuestro CEO, y replanteamos nuestra estrategia, dijimos que teníamos tres pilares estratégicos, que tenemos tres pilares estratégicos: crecimiento, eficiencia y personas o gente, y un objetivo específico en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en crecimiento queremos crear y fortalecer nuevos negocios a través de la innovación y una exploración continua de oportunidades inorgánicas, especialmente en la región andina. En eficiencia, inculcar una cultura de eficiencia que nos permita mejorar nuestra rentabilidad para poder reinvertirla en crecimiento. Y finalmente, en personas, buscamos asegurar el talento y capacidades para cumplir con nuestros objetivos. Y bajo esta estrategia nos dimos cuenta que la digitalización estaba siendo tendencia y la innovación o los mecanismos para innovar se estaban volviendo tendencia en otras industrias y en otras regiones. Y nos dimos cuenta que digital y analítica avanzada podía servirnos para habilitar estos pilares estratégicos. No ser un pilar adicional, sino ponerse en el centro y ayudarnos a crecer más, a ser más eficientes y a poder capturar y desarrollar un mejor talento. Y en ese sentido nos tocó a nosotros desarrollar, entonces, cuál era la estrategia de digital y analítica. Y lo que buscamos, y nos tomó un tiempo ponerlo en papel, porque yo creo que todas estas cosas son un camino, es preguntarnos o reflexionar en preguntas relevantes de negocio, ¿no? Y son preguntas, las voy a leer ahorita, que quienes escuchan dirán, probablemente yo tengo las mismas preguntas, y probablemente no todas las respuestas a esas preguntas sean resueltas con la tecnología, ¿no? La primera es cómo incrementamos las ventas de la Alicorp de hoy, ¿no? ¿Cómo hacemos que cuando un vendedor visita un restaurante, una bodega, trabaja con el bodeguero o con el dueño del restaurante para entregarle todos los productos que sean necesarios para su operación, ¿no? O cómo garantizamos las operaciones eficientes, que nuestras operaciones sean más eficientes. Y aquí tenemos dos preguntas muy interesantes o subpreguntas. Una tiene que ver en cómo nos aseguramos que los productos correctos se encuentran en los momentos correctos, en los lugares correctos, en el momento oportuno, ¿no? De nada nos sirve desarrollar un producto que los consumidores van a amar, ¿no? Y van a querer comprar si es que no está en los puntos de venta correctos en el momento en el que el consumidor va a buscar. Y otro es cómo utilizamos la tecnología para eliminar todas las tareas manuales y repetitivas que existen en nuestras organizaciones, de manera que el talento se pueda enfocar en desarrollar valor para nuestros clientes y consumidores. Esas dos preguntas están muy basadas en el Alicorp de hoy, ¿no? ¿Cómo hacemos que la empresa venda más y sea más rentable? Y yo creo que esto es una pregunta o una reflexión que todos los que escuchan deberían de hacerse para cualquier tipo de organización, sea grande,
sea pequeña, sea privada, sea pública, estén recién empezando, ¿no? Cómo la tecnología los puede ayudar a que sus objetivos estratégicos sean más sencillos de alcanzar. Esas son las dos primeras. La tercera, que es la que a mí hoy me emociona más por mi pasado emprendedor, es cómo creamos nuevos flujos de ingreso, cómo creamos nuevas compañías, por decirlo de alguna manera, dentro del grupo Alicorp. Y para eso nos preguntamos cómo descubrimos las necesidades de nuestros clientes y consumidores, ¿no? Cómo creamos ya no solo productos, sino servicios que sean necesarios para nuestros clientes, pero que en algún momento puedan convertirse en un negocio nuevo para Alicorp. Un ejemplo cortito, muchos de nuestros clientes, y recuerden, nuestros clientes son bodegueros, puestos de mercado, restaurantes que en esta pandemia han sido súper golpeados. Bueno, ¿cómo les podemos dar capacitaciones a escala para que puedan gestionar mejor sus negocios? Esa es una iniciativa que lanzamos el año pasado y que poco a poco estamos escalando. No tiene nada que ver con vender un aceite, con vender un detergente y que sea consumido, sino con ayudar a nuestros clientes a crecer. Y esas grandes preguntas las tratamos de responder desarrollando ciertas capacidades, ¿no? La primera, y creo que Luz lo decía bastante bien y estamos súper enfocados en esta sesión, es cómo tomamos nuestras decisiones basándonos en los datos, ¿no? En los datos transaccionales que podemos tener como empresa, pero también en datos externos que podemos conseguir de distintas maneras. Lo segundo es cómo tomamos nuestras decisiones o creamos estos productos y servicios centrados en el usuario. Nosotros como empresa decidimos poner a los distintos usuarios en el centro de nuestras acciones, de manera tal que podamos constantemente estar creándoles valor, más allá de nuestros productos, porque creemos que al crearle valor a un cliente, a un consumidor, le estamos creando valor a Alicorp como un todo y a las personas que formamos parte de Alicorp. Y finalmente, cómo creamos una mentalidad ágil en la que eliminamos todo el desperdicio que hay y la burocracia que puede existir en empresas de gran tamaño como el nuestro, para que cada persona desde su lugar pueda constantemente crear valor en un usuario. Y aquí me quiero detener un poquito para contarles que estamos explorando, y de hecho para algunos proyectos estamos cambiando la manera en la que nos organizamos, justamente para poder ser más ágiles, ¿no? En el pasado, lo que ven a la mano izquierda de la presentación, vemos una típica pirámide organizacional de probablemente la mayor cantidad de empresas en el Perú, en la región y probablemente en el mundo, ¿no? En donde tienes una cabeza, un líder, unos gerentes de línea que usualmente son por funciones, una persona de marketing, una persona de ventas, una persona de manufactura, y de ahí abajo tienes a los distintos equipos. Pero como a las empresas nos encanta trabajar proyectos complejos, lo que se hace es, se crean equipos multifuncionales que sacan personas, representantes de cada uno de estos equipos y tienen objetivos, pero tienen objetivos comunes, ¿no? Los populares equipos multifuncionales. Lo que ocurre es que aparte de estos equipos multifuncionales, pues tienen un montón de objetivos de sus equipos funcionales per se, y muchas veces no permiten trabajar con la velocidad y agilidad que el mundo de hoy requiere. Pero lo que estamos intentando, y es un camino que yo creo que
que nos va a tomar tiempo y que va a ser doloroso, es pasar a organizar nuestros equipos que se alinean en actividades específicas. Entonces ven a la derecha que los equipos per se son equipos con las capacidades necesarias para cumplir algo, ¿no? Una misión clara. En el caso, en el ejemplo que les contaba de esta capacitación, pues me imagino que tendría que haber gente de marketing, gente de conocimiento de nuestros clientes, probablemente gente de audiovisual, trabajando como un solo equipo. Y más bien el rol del liderazgo, que es la pelotita naranja que ven ahí, es un rol de facilitador. Ayuda a que estos equipos puedan cumplir sus misiones, sus objetivos con simplicidad. Entonces, quería traerles este gráfico porque yo creo que si bien no es específico de data, es súper relevante para la discusión de cómo creamos valor con la data, ¿no? En una organización de la izquierda, probablemente es el gerente el que dice deberíamos de hacer tal modelo o utilizar la información para cual cosa. A la derecha tenemos equipos que trabajan para solucionar problemas, se enamoran de los problemas, no tanto de las soluciones, y por lo tanto, al estar cerca de la data, es un equipo que está mucho más cerca al campo, constantemente están utilizándola de una mejor manera. Como les digo, no lo hemos, recién estamos en los pininos, pero creemos que hacia ahí deberíamos de caminar. Habiendo dicho eso, ya para finalizar, en estos años, desde que lanzamos la transformación en la era digital en Alicorp, debemos haber lanzado más de 50 iniciativas. Tenemos más de 60 personas, tanto en mi equipo como en los distintos negocios, que están dedicados a la transformación digital. Y lo bonito es que estas iniciativas están atacando distintos componentes del negocio. Entonces tenemos el tema de microsegmentación que abarca todos nuestros negocios. Tenemos un marketplace específico para nuestros clientes de restaurantes. Hemos creado modelos con algoritmos de machine learning en nuestros negocios en Ecuador y Chile. Estamos también trabajando en el back office, lo que genera que toda la organización vea este cambio y quiera ser parte de él. Y con eso, Jorge, creo que volvemos a ti. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, antes de finalizar, porque todavía nos quedan unos minutos, yo quería hacerles algunas consultas o algunas preguntas para dejar abierto el tema también. Empezamos por ti, Carlos, aprovechando que acabas de cerrar tu presentación. ¿Cómo implementamos ese primer paso? Luz habló mucho del tema del mindset. Tú has tocado un tema un poco más elaborado de los pasos o de las preguntas que en Alicorp se hicieron para empezar este journey, pero ¿cómo empezar con ese mindset? O sea, ¿dónde es que se debería empezar a mover la primera pieza? Enfocarnos en el cliente, enfocarnos hacia adentro, enfocarnos en los datos, enfocarnos en la transformación, cómo me ayuda la tecnología. Yo me pongo en la cabeza de alguien que está empezando su negocio o ya construyó su negocio y dice necesito apalancarme de los datos. ¿Por dónde arrancar? ¿Tú qué recomendarías? Buenísima pregunta. Yo voy a hablar tanto de lo soft como de lo hard, ¿ya? En lo soft, lo que hicimos en Alicorp fue involucrar a la organización como un todo en este camino de aprendizaje, ¿no? Entonces no era yo o mi jefe tratando de convencer a la organización, sino que hicimos
algunos viajes, conversaciones con todo el equipo de liderazgo para que vean el valor que se estaba generando en otras compañías. Y ahí aprovecho, si es que alguien en algún momento quiere entrar a más detalle de lo que hemos hecho, nosotros encantados de compartirlo, porque a nosotros nos sirvió mucho aprender de otros. Y en cuanto a lo duro, yo creo que es importante enfocarnos en donde hay valor. Enfocarnos en donde hay valor para que se pueda tangibilizar y seguir enamorando a la organización. En nuestro caso, quedaba claro que el mayor valor se iba a generar en el lado de ventas, ¿no? Cómo conocíamos mejor a nuestros clientes y cómo podíamos darles mejores propuestas de valor. Por eso las preguntas estratégicas. Quizá en una minera, el mayor valor está en cómo mejoro la productividad, mi outflow, mi output, no sé el nombre exacto, ¿no? Pero cómo hago para sacar más mineral y cómo uso analítica para eso. Entonces, tener en claro las preguntas relevantes, ¿no? ¿Qué es lo que mueve una organización? Es muy relevante. Y una vez que tienes eso, bueno, ¿cuál es la data mínima que requiero? La data limpia mínima que requiero para empezar a generar valor. Y sobre eso ir creciendo. Excelente, muchas gracias. Carlos, tengo una pregunta para Luz. Dice, en el entorno temático de la digitalización inclusiva, ¿cómo se diseminan las características no académicas deseables en el equipo de trabajo como empatía, resiliencia, asertividad, que influyen en la productividad? A ver, yo creo que cuando hablamos, y aquí también me voy a apalancar un poquito en lo que decía Carlos, cuando nosotros hablamos de formar a gente en temas de data o gente que se quiere formar en temas de data, hay que tener en cuenta que una de las cosas que es imprescindible es la participación en el conocimiento de lo que es la estrategia de negocio que se ha definido, en base a la cual se va a definir dónde se quiere generar valor y qué hace falta para generar valor, y de ahí dónde están los datos. Y no puedes saber eso si no entiendes muy bien en qué negocio te estás moviendo, cómo son tus clientes, pongamos que nos centramos en clientes, cómo son tus clientes, por qué actúan de una determinada manera, por qué compran en un determinado momento, qué pasaría si haces un cambio determinado, qué pasaría si haces otro. Todo eso es cuestión de conocimiento del negocio y también cosas, o sea, son temas relacionados con empatía, entender, adaptarse, ser flexibles. Tú puedes tener, y yo siempre digo, puedes tener un profesional de data que sea un crack o una crack a nivel de construcción de modelos, pero un modelo por sí mismo no hace nada. Si no sabes cómo implementarlo, dónde implementarlo, para qué y cómo es la organización en la que estás funcionando, no vas a llegar a generar valor, ¿no? Entonces, esas capacidades nosotros las desarrollamos y las tenemos muy en cuenta, ¿no? Porque no, de hecho, yo estoy completamente convencida de que por mucha capacidad y rigurosidad técnica que tengas, si no tienes otra serie de skills desarrollados, no vas a saber generar valor, ¿no? De la manera más adecuada. Perfecto. Una consulta para Susu. Dice, excelente presentación. Desde tu punto de vista, ¿qué skills debe tener el líder del modelo hacia el que se quiere ir? Creo que Luz lo decía bien, ¿no? Hacer un buen modelo que se quede en una computadora no sirve de nada. Y personalmente yo no sé o no sabía, quiero creer que algo he aprendido, ni de data, ni de analytics, ni de tecnología cuando tomé mi rol. De hecho, yo soy economista, cuando llevaba mis cursos de econometría, lo único que quería era pasar para no hablar nunca más, ¿no? Y ahora me veo hablando nuevamente de varianzas, colinealidades, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que el skill tiene que ser poder conectar con las necesidades de nuestros usuarios, ¿no? La data finalmente no es más que una representación de lo que pasa, ya sea en las personas, cuando tú decías, hacen un clic para comprar algo, o un conductor que maneja el camión para entregar los productos de licor. Entonces, esa conexión de entender qué es lo que hay detrás de la data
es súper relevante. De hecho, y creo que con Luz lo hemos conversado en algún momento, yo creo que en 10 años estas capacidades de Data Science van a ser como el Excel de hace 10 y todos vamos a saber lo suficiente para poder utilizarlas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ellas? De nada nos sirve saber Excel si es que no creamos valor con el Excel, ¿no? Va a ser un poco similar. De acuerdo. Bueno, ya para cerrar la sesión, Luz, ¿alguna última reflexión que te gustaría dejarle a nuestra audiencia en CADE respecto a los datos, respecto a este viaje que se van en el que todos deberíamos empezar a emprender? Bueno, quizás por mi parte y por la parte que me toca, yo creo que es importante tener en cuenta, y se habla mucho ya de capacidades técnicas, ¿no? Yo de nuevo, o sea, creo que es necesario que cuando afrontamos un proceso de transformación data-driven, por ejemplo, es súper importante tener en cuenta las capacidades no técnicas, ¿no? Lo que decía Carlos, dentro de unos años, quizás no sé, no necesitamos ni saber Python, no todo el mundo sabe Python, igual que sabe sumar en Excel hoy en día. Pero lo que está claro es que lo que hayas aprendido en cuanto a cómo desarrollar pensamiento crítico, conocimiento del negocio, etcétera, va a perdurar en el tiempo. Eso solamente lo vas a poder mejorar. Entonces yo mantendría ese mensaje y por otro lado también pensar un poco y esto también lo suelo decir en otras charlas, cuando pensamos en generar valor, muchas veces nos centramos en cómo generamos valor hacia los clientes. Y hay veces que el valor también está y se da generando eficiencias a la interna. Desde el punto de vista organizacional, ¿dónde tienes tus datos? ¿Dónde puedes generar valor en eficiencias internas? CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.